Gaceta Oficial de Bolivia. Ley número 070. Ley de 20 de diciembre de 2010. Evo Morales Aymac, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha sancionado la siguiente ley. La Asamblea Legislativa Plurinacional decreta Ley de Educación Abelino Siñani Elizardo Pérez. Título 1. Marco filosófico y político de la educación boliviana. Capítulo 1. La educación como derecho fundamental. Artículo 1. Mandatos constitucionales de la educación. 1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. 2. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. 3. El Estado y la sociedad tienen tuición pleno sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación. 4. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas, fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio. 5. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. 6. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. 7. El sistema educativo se fundamenta en la educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. 8. La educación es obligatoria hasta el bachillerato. 9. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior. Artículo 2. Disposiciones generales. Primero, participación social. Se reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria de madres y padres de familia en el sistema educativo, mediante organismos representativos en todos los niveles del Estado, en las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. Segundo, unidades educativas fiscales. Se consolida y fortalece el funcionamiento de unidades educativas fiscales y gratuitas sostenidas por el Estado plurinacional para garantizar el acceso, permanencia y la calidad de la educación de todas y todos, por constituir la educación un derecho fundamental y la prioridad estratégica para la transformación hacia el vivir bien. Tercero, unidades educativas privadas. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas privadas en todos los niveles y modalidades que rigen por las políticas, planes, programas y autoridades del sistema educativo plurinacional. El Estado garantiza su funcionamiento previa verificación de las condiciones y cumplimiento de los requisitos establecidos
en reglamentación específica y aprobada por el Ministerio de Educación. Cuarto, unidades educativas de convenio. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas de convenio con fines de servicio social, con acceso libre y sin fines de lucro, que deberán funcionar bajo la tuición de las autoridades públicas, respetando el derecho de la administración de entidades religiosas sobre dichas unidades educativas, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones nacionales, y se regirán por las mismas normas, políticas, planes y programas del sistema educativo. Su funcionamiento será regulado mediante reglamentación específica aprobada por el Ministerio de Educación. Quinto, del derecho de las madres y padres. Se respeta el derecho de las madres y padres a elegir la educación que convenga para sus hijas e hijos. Sexto, inamovilidad funcionaria. Se garantiza la carrera docente y la inmovilidad del personal docente, administrativo y de servicio del Magisterio Nacional. Séptimo, escalón nacional del Magisterio. El reglamento del escalafón nacional del Servicio de Educación es el instrumento normativo de vigencia plena que garantiza la carrera docente administrativa y de servicio del sistema educativo plurinacional. Octavo, sindicalización. El Estado reconoce al magisterio el derecho a la sindicalización como medio de defensa profesional. Se ocupa de su dignificación social y económica, respetando su participación activa en el mejoramiento de la educación. Noveno, organización estudiantil. El Estado reconoce la participación de las organizaciones estudiantiles en la defensa de sus derechos según reglamento específico. Se exceptúa de este derecho a los estudiantes de los institutos militares y policiales por encontrarse sujeto a régimen especial y normativa específica. Décimo, promoción del deporte. El Estado deberá promover y desarrollar la práctica deportiva, preventiva, recreativa, formativa y competitiva en toda la estructura del sistema educativo plurinacional, mediante la implementación de políticas de educación, recreación y salud pública. Capítulo 2. Bases, fines y objetivos de la educación. Artículo 3. Bases de la educación. La educación se sustenta en la sociedad a través de la participación plena de las bolivianas y los bolivianos en el sistema educativo plurinacional, respetando sus diversas expresiones sociales y culturales en sus diferentes formas de organización. La educación se fundamenta en las siguientes bases. 1. Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista, despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y sociales, orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos indígena, originario campesino, las comunidades interculturales y afrobolivianas en la construcción del Estado plurinacional y el vivir bien. 2. Es comunista, democrática, participativa y de consenso en la toma de decisiones sobre políticas educativas, reafirmando la unidad
en la diversidad. 3. Es universal porque atiende a todas y todos los habitantes del Estado plurinacional, así como a las bolivianas y bolivianos que viven en el exterior. Se desarrolla a lo largo de toda la vida sin limitaciones ni condicionamiento alguno, de acuerdo a los subsistemas, modalidades y programas del sistema educativo plurinacional. 4. Es única, diversa y plural. Única en cuanto a calidad, política educativa y currículo base, erradicando las diferencias entre lo fiscal y privado, lo urbano y rural. Diversa y plural en la aplicación y permanencia a cada contexto geográfico, social, cultural y lingüístico, así como la relación a las modalidades de implementación de los subsistemas del sistema educativo plurinacional. 5. Es unitaria e integradora del Estado plurinacional y promueve el desarrollo armonioso entre las regiones. 6. Es laica, pluralista y espiritual. Reconoce y garantiza la libertad de conciencia y de fe y la de enseñanza religiosa, así la espiritualidad de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, fomenta el respeto y la convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática y proporcionando el diálogo interreligioso. 7. Es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y personas que habitan el país. Ofrece una educación oportuna, pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de todas y todos los habitantes del Estado plurinacional, con igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones, sin discriminación alguna, según el artículo 14 de la Constitución Política del Estado. 8. Es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo, desde el potenciamiento de los saberes, conocimientos e idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas, promueve la interrelación y convivencia en igualdad de oportunidades para todas y todos a través de la valoración y respeto recíproco entre culturas. 9. Es productiva y territorial, orientado a la producción intelectual y material, al trabajo creador y la relación armónica de los sistemas de vida y las comunidades humanas en la madre tierra, fortaleciendo la gestión territorial de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas. 10. Es científica, técnica, tecnológica y artística, desarrollado los conocimientos y saberes desde la cosmovisión de las culturas indígena originaria campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, en complementariedad con los saberes y conocimientos universales para contribuir al desarrollo integral de la sociedad. 11. Es educación de la vida y en la vida para vivir bien. Desarrolla una formación integral que promueve la realización de la identidad afectiva, espiritual y subjetividad de las personas y comunidades. Es vivir en armonía con la madre tierra y en comunidad entre los seres humanos. 12. Es promotora de la convivencia pacífica,
Contribuye a erradicar toda forma de violencia en el ámbito educativo para el desarrollo de una sociedad sustentada en la cultura de paz, el buen trato y el respeto de los derechos humanos individuales y colectivos de las personas y de los pueblos. 13. La educación asume y promueve como principio ético-morales de la sociedad plural el ama, quilla, ama, yuya, ama, sua. No seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Suma camaña, vivir bien. Ñandereco, vida armoniosa. Teco cabi, vida buena. Ibi marai, tierra sin mal. Y capagña, camino o vida noble. Y los principios de otros pueblos. Se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto y complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género, en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien. 14. Es liberadora en lo pedagógico porque promueve a las personas tome conciencia en su realidad para transformarla, desarrollando su personalidad y pensamiento crítico. Artículo 4. Fines de la educación. 1. Contribuir a la consolidación de la educación descolonizada para garantizar un Estado plurinacional y una sociedad del vivir bien, con justicia social productiva y soberana. 2. Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres en función de sus necesidades, particularidades y expectativas mediante el desarrollo armónico de todas sus potencialidades y capacidades, valorando y respetando sus diferencias y semejanzas, así como garantizando el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de todas las personas y colectividades y los derechos de la Madre Tierra en todos los ámbitos de la educación. 3. Universalizar los saberes y conocimientos propios para el desarrollo de una educación desde las entidades culturales. 4. Fortalecer el desarrollo de la interculturalidad, intraculturalidad y el plurilingüismo en la formación y la realización plena de las bolivianas y bolivianos para una sociedad del vivir bien, contribuyendo a la consolidación y fortalecimiento de la identidad cultural de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, a partir de las ciencias, técnicas, artes y tecnologías propias en complementariedad con los conocimientos universales. 5. Contribuir a la convivencia armónica y equilibrada del ser humano con la Madre Tierra frente a toda acción depredadora, respetando y recuperando las diversas cosmovisiones y culturas. 6. Promover una sociedad despatriarcalizada, cimentada en la equidad del género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigilancia plena de los derechos humanos. 7. Garantizar la participación plena de todas y todos los habitantes del Estado plurinacional en la educación para contribuir a la construcción de una sociedad participativa y comunitaria.
8. Promover la amplia reciprocidad, solidaridad e integración entre las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos y afrodescendientes que luchan para la construcción de su unidad en el ámbito continental y mundial, así como de las organizaciones sociales estudiantiles y de las comunidades educativas. 9. Fortalecer la unidad, integridad territorial y soberana del Estado plurinacional, promoviendo la integración latinoamericana y mundial. 10. Contribuir a reafirmar el derecho irrenunciable e imprescriptible del territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y a su espacio marítimo al Estado plurinacional de Bolivia. 11. La investigación científica y tecnológica asociado a la innovación y producción de conocimientos como rector de lucha contra la pobreza, exclusión social y degradación del medio ambiente. Artículo 5. Objetivos de la educación. 1. Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica de la vida y en la vida para vivir bien, que vincule la teoría con la práctica productiva. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva sin discriminación alguna, desarrollando potencialidades y capacidades físicas, intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al Estado plurinacional. 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el sistema educativo plurinacional. 3. Contribuir al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas las ciudadanas y los ciudadanos como parte del Estado plurinacional, así como la identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena, originario, campesino, y el entendimiento y enriquecimiento intracultural dentro del Estado plurinacional. 4. Promover la unidad del Estado plurinacional, respetando la diversidad, consolidando su soberanía política, económica, social y cultural, con equidad e igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones para todas las personas. 5. Consolidar el sistema educativo plurinacional con la directa participación de madres y padres de familia, de las organizaciones sociales, sindicales y populares, instituciones nacionales y pueblos indígena, originario, campesinos, afrobolivianos y comunidades interculturales en la formulación de políticas educativas, planificación, organización, seguimiento y evaluación del proceso educativo, velando por su calidad. 6. Contribuir al fortalecimiento de la seguridad, defensa y desarrollo del Estado plurinacional, priorizando la educación en las fronteras para resguardar la soberanía. 7. Formar mujeres y hombres con identidad y conciencia de la diversidad territorial, económica, social y cultural del país para consolidar la integración del Estado plurinacional. 8. Cultivar y fortalecer el civismo, el diálogo intercultural y los valores éticos, morales y estéticos basados en la vida comunitaria y el respeto a los derechos fundamentales individuales y colectivos.
9. Desarrollar una conciencia integradora y equilibrada en las comunidades humanas y la madre tierra que contribuya a la relación de convivencia armónica con su entorno, asegurando su protección, prevención de riesgo y desastres naturales, conservación y manejo sostenible, considerado la diversidad de cosmovisiones y culturas. 10. Garantizar el acceso a la educación y a la permanencia de ciudadanas y ciudadanos en condiciones de plena igualdad y equiparación de condiciones. 11. Formular e implementar desde todos los niveles del gobierno del Estado plurinacional programas sociales específicos que beneficien a las y los estudiantes con menos posibilidades económicas para que accedan y permanezcan en el sistema educativo mediante recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte y material escolar en áreas dispersas con residencias estudiantiles, y se estimulará con becas a las y los estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los niveles del sistema educativo plurinacional. 12. Formar una conciencia productiva, comunitaria y ambiental en las y los estudiantes, fomentando la producción y consumo de productos ecológicos con seguridad y soberanía alimentaria, conservando y protegiendo la biodiversidad, el territorio y la madre tierra para vivir bien. 13. Implementar políticas educativas de formación continua y actualización de maestras y maestros en los subsistemas regular, alternativo y especial del sistema educativo plurinacional. Desarrollar políticas educativas que promuevan el acceso y la permanencia de personas con necesidades educativas asociados a discapacidad en el sistema educativo y sensibilizar a la sociedad para su atención integral sin discriminación alguna. 15. Desarrollar programas educativos pertinentes a cada contexto sociocultural, lingüístico, histórico, ecológico y geográfico, sustentados en el currículo base de carácter intercultural. 16. Establecer procesos de articulación entre los subsistemas y la secuencialidad de los contenidos curriculares desde la educación inicial en familia comunitaria hasta la educación superior de formación profesional. 17. Implementar políticas y programas de alfabetización, post-alfabetización integral y de carácter intercultural, intracultural y plurilingüe, de formación para personas jóvenes y adultas que posibiliten la continuidad de sus estudios para el nivel de educación superior, de procesos de educación permanente orientados a la formación integral del pensamiento crítico y la acción transformadora de la sociedad. 18. Garantizar integralmente la calidad de la educación en todo el sistema educativo plurinacional, implementando estrategias de seguimiento, medición, evaluación y acreditación con la participación social, en el marco de la soberanía e identidad plurinacional, plantear a nivel internacional indicadores, parámetros de educación y acreditación de la calidad educativa que respondan a la diversidad sociocultural y lingüística del país. 19. Desarrollar una educación cívica, humanística, histórica, cultural, artística y deportiva orientada al ejercicio pleno de deberes y derechos ciudadanos en el marco de la Constitución Política del Estado y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 20.
promover la investigación científica, técnica, tecnológica y pedagógica en todo el sistema educativo plurinacional, en el marco del currículo base y los currículos regionalizados. Promover y garantizar la educación permanente de niñas, niños y adolescentes con discapacidad o con talentos extraordinarios en el aprendizaje bajo la misma estructura, principios y valores del sistema educativo plurinacional. 22. Implementar políticas y programas de atención integral educativa a poblaciones vulnerables y en condiciones de desventaja social. Capítulo 3. Diversidad sociocultural y lingüística. Artículo 6. Intraculturalidad e interculturalidad. 1. Intraculturalidad. La intraculturalidad promueve la recuperación, fortalecimiento, desarrollo y cohesión al interior de las culturas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, para la consolidación del Estado plurinacional basado en la equidad, solidaridad, complementariedad, reciprocidad y justicia. En el currículo del sistema educativo plurinacional se incorporan los saberes y conocimientos de las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. 2. Interculturalidad. El desarrollo de las interrelación e interacción de conocimientos, saberes, ciencia y tecnología propios de cada cultura con otras culturas, que fortalece la identidad propia y la interacción en igualdad de condiciones entre todas las culturas bolivianas con las del resto del mundo. Se promueven prácticas de interacción entre diferentes pueblos y culturas, desarrollando actitudes de valoración, convivencia y diálogo entre distintas visiones del mundo para proyectar y universalizar la sabiduría propia. Artículo 7. Uso de idiomas oficiales y lengua extranjera. La educación debe iniciarse en la lengua materna y su uso es una necesidad pedagógica en todos los aspectos de su formación. Por la diversidad lingüística existen en el Estado plurinacional, se adoptan los siguientes principios obligatorios de uso de las lenguas por constituirse en instrumentos de comunicación, desarrollo y producción de saberes y conocimientos en el sistema educativo plurinacional. 1. En poblaciones o comunidades monolingües y de predominio de la lengua originaria como primera lengua y el castellano como segunda lengua. En poblaciones o comunidades monolingües y de predominio del castellano, el castellano como primera lengua y la originaria como segunda lengua. 3. En las comunidades o regiones trilingües o plurilingües, la elección de la lengua originaria se sujeta a criterios de territorialidad y transterritorialidad definidos por los consejos comunitarios, que será considerada como primera lengua y el castellano como segunda lengua. 4. En el caso de las lenguas en peligro de extinción,
Se implementará políticas lingüísticas de recuperación y desarrollo con participación directa de los hablantes de dichas lenguas. 5. Enseñanza de lengua extranjera. La enseñanza de la lengua extranjera se inicia en forma gradual y obligatoria desde los primeros años de escolaridad, con metodología pertinente y personal especializado, continuando en todos los niveles del sistema educativo plurinacional. La enseñanza del lenguaje en señas es un derecho de las y los estudiantes que lo requieran en el sistema educativo. La enseñanza del lenguaje de señas es parte de la formación plurilingüe de las maestras y maestros.